Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una nueva entrega de este curso de Django. He tardado mucho en sacar una nueva entrega, lo sé, pero es que no. Mis días tienen 24 horas y no me dan para más. ¿Qué le vamos a hacer? Voy a intentar, como os dije al principio de año, quitarme todo lo que llevo arrastrando del año pasado, ajeno al canal, y bueno, pues dedicarle más tiempo al canal. Espero poder sacar vídeos con más frecuencia. Vamos a continuar, como decía, con el curso. Vimos en el vídeo anterior cómo introducir información en un formulario y que esa información viaje al servidor, ¿no? Y vimos que esto funcionaba. Bien, pues en este vídeo vamos un paso más allá. Vamos a hacer que la información introducida en el formulario sirva para realizar búsquedas en la base de datos, que es de lo que se trata. Así que vamos a ello. Bueno, pues lo que tenemos, aquí tengo el proyecto, era una vista que habíamos creado en el vídeo anterior, a la cual yo llamé buscar, y esta vista se limita a almacenar en la variable mensaje un string, artículo buscado, y la información que le viene desde el formulario, utilizando para ello el get del objeto request, ¿no? Y PRD, si recordáis, era el nombre del cuadro de texto del formulario que hicimos en su momento. Aquí el formulario búsqueda de productos, el cuadro de texto se llamaba PRD y esta es la forma de rescatar la información, ¿no? Y luego le decimos que nos devuelva, utilizando el objeto HTTP response, pues lo que hay almacenado en la variable mensaje. Y hasta aquí parecía que todo funcionaba. Si nos vamos al formulario e introducimos un término de búsqueda, por ejemplo, raqueta, pues al pulsar el botón de buscar me dice artículo buscado raqueta. Esto quiere decir que la información llega al servidor, es reconocida. Bueno, pues tenemos que coger este término, el término raqueta, y utilizarlo para buscar ese término dentro del campo nombre de la tabla de artículos. En el caso de que esté, y en este caso en concreto está, por ejemplo, el término raqueta, que nos devuelva el nombre, la sección y el precio de ese artículo. Y en el caso de que no esté, pues que nos diga, pues mira, no está, no se ha encontrado, o lo que queramos, ¿no? Pero antes de eso debemos de solucionar un pequeño problema, y es que si habéis jugado un poco con esto, me imagino que lo habréis visto enseguida. Si el usuario no introduce nada en el cuadro de texto y pulsa el botón de buscar, pues nos dice artículo buscado y ahí se queda en blanco. Esto ahora no supone demasiado problema, excepto que no tiene ningún sentido que nos muestre esta página, pero cuando vayamos a buscar en una base de datos, si yo en la base de datos busco la nada, pues ahí sí que puede haber algún problema, ¿no? De alguna forma tenemos que controlar que al pulsar el botón de buscar sin introducir información en el cuadro de texto, pues nos diga no has introducido información o algo, pero que no realice esa búsqueda en la base de datos. ¿Y esto cómo lo hacemos? Bueno, pues lo podemos hacer de la siguiente forma. En la vista, justo antes del código del vídeo anterior, pues os podéis imaginar, tenemos que construir un if que nos diga que controle con una condición si viene información del formulario. Y eso lo hacemos, pues, por ejemplo, de la siguiente forma. If request.get y aquí entre corchetes y comillas, PRD, que es el nombre del cuadro de texto, bueno, pues si esto es verdad, entonces me tienes que devolver el mensajito. Esto, es decir, tienes que almacenar en la variable mensaje ese texto. Y si no es verdad, else. Bueno, pues si no es verdad, lo que tienes que hacer es almacenar en la variable mensaje otra cosa diferente. Mensaje igual a comillas, por ejemplo, no has introducido nada, o lo que queráis poner, ¿no? Bien. Y para terminar, que nos devuelva, tanto si entra en el if como si entra en el else, que nos devuelva lo que hay almacenado en mensaje. Recordar al hacer esto, respetar, estamos programando en Python, las tabulaciones, correctamente, ¿no? Bien, una vez que hemos hecho esto, guardamos cambios. Vamos de nuevo al formulario, actualizo, le voy a introducir de nuevo el término, raqueta. Esto debería de seguir funcionando, ¿vale? Y ahora sí, lo dejo en blanco. Pues no has introducido nada, perfecto. Pues hasta aquí todo bien, funciona. Esto es lo que yo quería. Y ahora vamos a lo importante y es rescatar lo que viene por aquí en PRD, que es el cuadro de texto, y hacer que se busque en la base de datos. Esta instrucción, la del mensaje, de momento la voy a comentar, la que está dentro del if. Bien. Y ahora, a continuación, me voy a crear una variable que puedo llamar, por ejemplo, producto o PRD. Vamos a llamarla igual, o mejor no, perdonad, porque no quiero que confundáis una cosa con otra. Entonces, una variable cualquiera, que yo llamo producto. ¿Qué es lo que pretendo almacenar aquí? Pretendo almacenar lo que viene desde el formulario. Entonces le digo que esto es igual al request.get de PRD.
que lo podía haber llamado también PRD en vez de producto, pero quiero que diferenciéis lo que es la variable de lo que es el cuadro de texto que viene del formulario. Y ahora, una vez que hemos hecho esto, creo una variable a la que denomino, por ejemplo, artículos, y digo que esto va a ser igual al modelo artículos, y es aquí donde está el quid de la cuestión, porque debemos utilizar el método filter para poder filtrar la información que hay en la propiedad nombre. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues de la siguiente forma: artículos.objects.filter. ¿Y qué es lo que hay que filtrar? Pues mirad, hay que filtrar la información que hay en el campo nombre con un método con doble guión bajo, una propiedad que se llama iConstrains. Y le decimos que esto es igual a producto. Bien, ¿qué es esto de iConstrains? Si lo buscáis en la documentación oficial de Django, lo vais a ver enseguida y la explicación es muy buena, la que dan en la documentación oficial. Yo os animo a que lo busquéis, pero bueno, también os lo digo yo. El iConstrains lo que hace es sustituir o funcionar como, mejor dicho, el like dentro de una consulta de una instrucción SQL. Es decir, esto que vemos aquí, de nombre iConstrains igual a producto, realmente por detrás está funcionando de la siguiente manera. Es select, asterisco, from, artículos, like, nombre, igual a comillas, y lo que viaje en la variable de producto. Imaginaos que yo le he preguntado por una raqueta, pues entonces sería like, nombre, igual a comillas, raqueta. Esto es lo que hace la instrucción iConstrains, funcionar como un like. Y deberíais de saber ya perfectamente una instrucción SQL que termina de esta forma, like nombre igual a raqueta, cómo funciona. La manera de funcionar es que en el campo nombre busca cualquier cosa que tenga la palabra raqueta. Es como si tuviese caracteres comodín por delante y por detrás el término raqueta. Dicho de otra forma, me va a encontrar, por ejemplo, artículos que tenga solo con raqueta, artículos en cuyo nombre tenga raqueta tenis, artículos en cuyo nombre tenga raqueta pádel y artículos en cuyo nombre tenga mala raqueta, por poner un ejemplo, ¿no? Es decir, todo aquel registro de la base de datos en cuyo campo nombre, delante, detrás, en medio o solo tenga la palabra raqueta, nos lo va a devolver. Eso es lo que hace el iConstrains, con lo cual nos viene perfecto para esto, ¿no? Bien, una vez que hemos hecho esto, guardamos cambios de momento, aunque está sin terminar. Y vemos como aquí Visual Studio Code nos lanza dos errores. Bueno, uno de ellos no es un error como tal, es una advertencia. Y esto nos dice que la variable artículos no ha sido utilizada. Es decir, la he declarado, la he iniciado, es decir, he almacenado un valor en su interior, pero después de ello todavía no la he utilizado. Lo voy a hacer ahora después. Pero este error es más importante. Este error es porque para poder utilizar el modelo artículos, evidentemente lo tengo que importar. Y en las líneas de importación, pues le decimos from... A continuación, nombre de nuestro modelo, en mi caso, nombre de nuestro proyecto, perdón, gestión pedidos, punto models, import, artículos. Bien, una vez que ya hemos importado el modelo, guardamos cambios y vemos cómo los errores persisten, ¿no? Esto es la advertencia, pero el error pues sigue apareciendo aquí. Creo que no he cometido ningún error de sintaxis. ¿A qué se debe este error? Bien, si dejamos el ratón quieto encima del error, Visual Studio nos dice class artículos has no object. Voy a dejarlo quieto que si no se nos va. Member pilint no member. ¿Qué demonios significará eso? Bien, pues mirad. Cuando tengáis un error de estas características y quizás estas son las preguntas que más me llegan al canal, es decir, cuando estáis haciendo algo exactamente igual que yo, y por un cambio de versión del software o por un cambio de versión del lenguaje de programación que han incluido nuevas librerías, que las han quitado, etcétera, salen errores de estas características en ocasiones. No este en concreto, pero errores parecidos que nos dejan un poco descuadrados. Y enseguida me enviáis un correo electrónico o un comentario preguntándome, oye, ¿qué pasa con esto? Que no puedo continuar. Bien. Ya os he dicho muchas veces que la mejor herramienta del programador es Google. De hecho, en el mundo de la programación se le conoce como San Google, porque todo lo soluciona. Así que cuando veáis un error, el IDE de turno, ya sea Visual Studio Code, Eclipse, NetBeans o Visual
Studio a secas o el que sea os da un mensaje de error, copiar este mensaje de error en Google. Entonces, si nos vamos a Google, es decir, aquí abrimos el navegador y le decimos, ¿qué nos decía el mensaje exactamente? Class, claro, nuestra clase es muy particular, ¿no? Pero vamos a ponerle class has no object members y enseguida seguramente nos salga, ¿no? Entonces, aquí le decimos en la casilla de búsqueda, class has no objects member. Bueno, pues si hacemos esto y buscamos, yo siempre también he dicho muchas veces, os recomiendo que siempre veáis este foro, Stack Overflow. Bueno, pues si abrimos el primer enlace que nos ofrece Stack Overflow, pues habría que leerse esta documentación, ¿no? Entonces, vemos que aquí hay una persona que parece ser le está dando el mismo error, con un código ligeramente diferente, pero también con objects, ¿no? En Django, además. Bien, si echamos un vistazo, pues podemos leer las diferentes respuestas que nos lanza la gente. Parece que hay que instalar algún plugin adicional. Fíjate, aquí lo tenemos. Y también veréis dónde hay que copiar y pegar un código dentro de Visual Studio Code. Y también veréis, como nos dicen en una de las respuestas, que esto no es un error, sino simplemente una advertencia de Visual Studio Code. Y que Django agrega esa propiedad dinámicamente a todos los modelos de las clases. Bien, pues una vez que hemos leído esta información, yo lo que haría sería dejarlo, es decir, a pesar de que queda muy mal el error en rojo aquí y parece que el proyecto no va a funcionar, bueno, pues como estoy leyendo en el foro que dinámicamente Django le asigna la propiedad correctamente, pues yo lo dejaría. Y en el caso de que no funcione al dejarlo, entonces ya me plantearía hacer cualquiera de las soluciones, a ver cuál es la que funciona, que me ofrecen en este foro, ¿no? Bien, una vez que hemos hecho esto, lo voy a dejar. Seguimos. ¿Cuál es la siguiente línea? La siguiente línea es, una vez que ya hemos hecho la consulta en la base de datos con el like, redirigirnos a un HTML que todavía no hemos construido, que sea capaz de mostrar la información, es decir, que sea capaz de mostrar los artículos raqueta con su precio, con su sección. Eso hay que mostrarlo en un HTML, y el HTML no lo tenemos. Tenemos un HTML para buscar los productos, que lo hicimos hace un par de vídeos, pero este no. Así que aquí yo lo que le diría es lo siguiente, return render, y ya hemos visto en el curso qué es lo que hace render, y aquí pues me tienes que renderizar el request, y me vas a llamar como segundo argumento de este render, me vas a llamar un HTML que no tengo, pero que lo voy a llamar, por ejemplo, resultados-búsqueda.html. Eso es lo que me tienes que renderizar. ¿Y qué me tienes que renderizar en este HTML? Bueno, pues me tienes que renderizar lo siguiente. Abrimos llaves y aquí pues le digo que voy a identificar con la palabra artículos a lo que hemos almacenado en la variable artículos, que la tenemos en la línea anterior. Y identifico como el query la información que almacenamos en la variable producto. Guardamos cambios. Si tenéis duda con esto, buscad en la documentación oficial el método render y veréis todo lo que es capaz de hacer y todos los parámetros que puede tomar o no. Fijaos como en mi terminal me está saliendo un error, pero esto no os preocupéis porque a vosotros no os debería, creo yo, de estar saliendo. Este error es debido a que el proyecto lo tengo en un disco duro externo y cuando guardo, el disco duro tarda un poco en ponerse a funcionar porque por defecto está desactivado y da este error. Es una cosa que no tiene nada que ver con esto que estamos haciendo de Django, ¿no? Bueno, una vez que hemos hecho esto, ahora se trata de construir este formulario, bueno, esta página HTML y rescatar la información que le estamos enviando desde esta vista buscar, ¿no? Es decir, renderizar todo esto correctamente con esta información que le voy a pasar al HTML, etc. Así que nos vamos a la carpeta templates de nuestro proyecto y aquí creamos un nuevo HTML que se tiene que llamar resultados búsqueda. Resultados búsqueda, en mi caso, ¿no? .html. Bien. Y aquí, en este HTML que acabo de crear, pues etiqueta de apertura HTML. Vale. Etiqueta de apertura body.
Bueno, ¿y aquí dentro qué vamos a hacer? Pues aquí dentro yo le diría algo así como, por ejemplo, un nuevo párrafo y que diga, estás buscando, para que nos diga, por ejemplo, si le pedimos que nos busque raqueta, pues estás buscando raquetas, ¿no? O algo parecido, ¿no? Y es aquí donde entra en juego el query. Entonces estás buscando, vamos a ponerlo aquí en negrita, strong, y aquí pues doble llave, y lo que yo identifiqué como query, que viene desde la vista. Bueno, una vez que hemos hecho esto, a continuación tenemos que construir un condicional para ver si viene información realmente dentro de artículos, ¿no? Recordar que aquí en la vista, dentro del render, pues le estamos enviando el resultado de la búsqueda. Artículos. Oye, lo mismo no ha buscado nada. Una cosa es decir, me estás buscando raquetas, que es lo que le acabo de decir. Otra cosa es que verdaderamente la raqueta existe. Entonces, lo de raquetas se almacena aquí, pero el resultado de la búsqueda, en el caso de que haya raquetas, se almacena en artículos, ¿no? Entonces, de alguna forma, tenemos que controlar que aquí haya algo, porque si no hay nada, pasará algo parecido a lo que hemos visto al principio de este vídeo, quedará mal, ¿no? Así que aquí construiría un condicional, es decir, abro llave, porcentaje, este ya lo hemos visto, y le diría if artículos, porque lo llamé artículos en plural, ¿verdad? Sí. Entonces, si artículos, es decir, si viene información en esta búsqueda, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bueno, pues en este caso me creas un nuevo párrafo y me dices artículos encontrados, para ver cuántas raquetas o cuántos balones o lo que hayas buscado hay en la base de datos. Entonces yo aquí le diría artículos encontrados, doble llave, y aquí le diría artículos barra length, para que me muestre la longitud de esa lista que viene con los artículos. Y a continuación la palabra artículos. Pues mira, artículos encontrados, 7 artículos. Artículos encontrados, 9 artículos, 1 artículos, etc. Y ahora, una vez que ya lo tenemos ahí, hay que recorrer esa lista. Así que voy a crear, esto simplemente es para que ponga un punto delante, una lista desordenada en HTML. Dentro de la lista, pues la correspondiente etiqueta li, para que nos ponga cada elemento con un punto, en el caso de que haya varios. Y aquí, dentro de la lista desordenada, pero fuera de los li, un bucle que recorra esto, ¿no? Pues aquí abrimos nuevamente la llave, porcentaje, bucle for each. Así que for artículo in artículos, bien, porcentaje. Y ahora, dentro de este bucle es donde tienen que ir los LIs. Eso es. Y aquí dentro de los LIs, pues el nombre, por ejemplo. Vamos a ver si en principio nos funciona con el nombre. Doble llave. Y aquí le decimos artículo punto nombre. Con lo cual debería de devolvernos el nombre. Luego, si vemos que esto funciona, ya agregaremos, para no tener que escribirlo todo ahora, ya agregaremos la sección y el precio, ¿no? Bien, después del LI terminamos con el for, así que aquí bucle for que se cierra, end for, ¿vale? Pero end for iba todo junto, si no recuerdo mal. Cerramos porcentaje, cerramos la llave y ¿qué hacer en el caso de que no venga nada de información, de que no haya raquetas, de que no haya balones, de que el término que buscamos no exista? Pues es aquí donde tenemos que construir un else. Así que aquí else, bien, y en el caso de que no haya nada, pues aquí con un párrafo nuevo le decimos no existe o no está, o ¿qué podemos poner? No está el artículo encontrado, o simplemente artículo no encontrado, bueno, lo que queráis poner. Bien, y nos falta por cerrar el if, así que aquí nuevamente end. Siempre dudo si va separado o va junto. Ya me lío, ¿no? Con los lenguajes. Vale. End if. Guardamos cambios. Bueno, pues vamos a ver si funciona. Vamos a ver si es verdad lo que hemos visto en el foro Stack Overflow. Y este error, pues Django dinámicamente pues asigna lo que tenga que asignar y nos lo pasa por alto. Así que vamos a nuestra página, actualizamos, ¿vale? Vamos a decirle que nos busque algo que no está. Entonces, no hay, por ejemplo, un serrucho. Esto no está. Le damos a buscar y me da un estupendo error, como me temía. Pero fijaos, el error
El error creo que es porque lo he escrito mal, ¿no? No es por lo que hemos visto en el foro. Es que icontrains no es icontrains, es icontains, de contener. Así que me temo que esto se debe porque aquí esta R sobra. Es icontains. Bien. Guardo cambios nuevamente. Volvemos al navegador, volvemos hacia atrás, actualizamos, búscame el serrucho. Estás buscando serrucho, no está el artículo encontrado. Bueno, pues hasta aquí está bien, ¿no? Y efectivamente, oye, os recuerdo que no hay serruchos. ¿Dónde tengo la base de datos? Aquí. Vamos a decirle ahora que nos busque, por ejemplo, una muñeca. Muñeca sí que hay. Así que vamos al navegador, volvemos hacia atrás y aquí le decimos muñeca. Vamos a darle a buscar. Perfecto. Funciona a la perfección. Ya que funciona a la perfección, vamos a agregar aquí la sección y el precio. Para ello, pues nos vamos a la página de resultados búsqueda y donde estamos poniendo el nombre, pues ya sé que este formulario es un poco pedestre, no deberíamos de hacerlo de esta forma tan manual, ¿no? Pero eso lo dejamos para más adelante, no os preocupéis. Ya os he enseñado en el curso además cómo utilizar plantillas. Pero bueno, aquí yo lo que haría sería agregar un non-breaking space de HTML, un espacio en blanco, para ahora agregar esto con artículo. Voy a recordar cómo se llaman exactamente, sección sin acento y precio. Bien, así que artículo.sección y esto a su vez, ampersand nbsp doble llave artículo.precio. Guardamos cambios nuevamente. Vamos de nuevo al formulario. Actualizo, por si acaso. Buscar. Muñeca juguetería 15. Evidentemente esto habría que maquillarlo bien, darle un formato adecuado, pero de momento lo que me interesa en este vídeo es que se comprenda y que funcione el acceso a base de datos desde un formulario con Django, ¿no? Y funciona. Vamos a pedirle otro, a ver si esto funciona. Vamos a decirle alguno con acento, pantalón, por ejemplo. Bueno, pues volvemos hacia atrás, vamos a buscar un pantalón, que sé que hay. Pantalón, buscar, perfecto. Si hubiera más de un pantalón, aparecería, gracias a que lo hemos metido dentro de una lista y lo estamos recorriendo con un bucle for each, uno debajo de otro. Agregando, gracias a las etiquetas UL, LI, este punto inicial. Bueno, pues objetivo cumplido. Vamos a dejar este vídeo en el punto en el que nos encontramos. Y os recuerdo que si lo deseáis podéis registraros gratuitamente en mi academia virtual, pildorasinformáticas.es, donde en la zona de cursos gratuitos tengo todos los cursos gratuitos que he ido subiendo a YouTube ordenados por categorías. Aquellos que deseéis que os resuelva las dudas relacionadas con los cursos tenéis la sección de cursos offline. Y los que deseáis que os haga un seguimiento más personalizado, como si tuvierais un tutor en casa, con ejercicios, test, resolución de dudas y entrega de certificado al finalizar un curso, tenéis los cursos tutorizados. Estos catálogos se irán ampliando poco a poco con el tiempo. Hasta la próxima, que os vaya bien.